Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, soy hijo legítimo del paramilitarismo de Estado, dijo Mancuso esta semana en una audiencia judicial. La magistrada que lo interrogó fue amenazada después de la audiencia. Censura a la moción de censura del senador Robledo, criticada por tirios y troyanos como acto antidemocrático. Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entrega al gobierno colombiano decálogo de principios para respetar a los manifestantes. El líder opositor venezolano Leopoldo López salió de Venezuela, pasó por Colombia y recibió asilo en España. En los deportes, Germán Arango. Mónica, en Turquía, gol y expulsión para el Tigre Radamel Falcao García. En Italia, Duván Zapata marca de penalti en la derrota del Atalanta. Y en Colombia, Once Caldas regresa a la victoria tras derrotar a Jaguares. Aquí está, esta es la imagen del día, la nueva normalidad que vive Colombia hoy a 232 días del primer caso diagnosticado en el país, cuando contabilizamos 1 millón de casos. Desde la alarma y el cierre total, que sirvió para disminuir el ritmo de su avance, hasta la reapertura cautelosa sin que aún exista la vacuna, con los protocolos de bioseguridad. El país está en el 8º lugar, pero al ritmo que está creciendo la epidemia en Europa, la semana entrante podría estar debajo del puesto número 10. De esa historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. En audiencia en una sala de justicia y paz de Barranquilla, Salvatore Mancuso se mostró inusualmente franco y firme en sus respuestas. ¿Qué dijo? Carlos Cárdenas. Mónica, Mancuso se llamó hijo legítimo del Estado y señaló que cada vez que habla de políticos poderosos involucrados en el conflicto, lo presionan y persiguen con procesos judiciales. El lunes pasado, en una audiencia ante la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, Salvatore Mancuso, antiguo jefe del bloque Catatumbo de las Autodefensas de Carlos Castaño, se sinceró con la magistrada Cecilia Olivella, que lo interrogaba al mencionar los nexos del paramilitarismo con el Estado colombiano. Yo soy hijo legítimo de esa política de paramilitarismo de Estado. Así lo he denunciado y así lo he contado ante esta honorable jurisdicción de justicia y paz. Recordó que nadie le creyó en el país cuando señaló con conocimiento exacto del número de sus aliados la bancada que tuvo el paramilitarismo en el Congreso en el periodo 2002-2006 y los políticos cercanos a esos grupos ilegales. Me tildaron de loco y delincuente cuando yo dije que habíamos ayudado a elegir el 35% del Congreso en Colombia. Luego, cuando hablé de Mario Uribe, me dijeron que era un mentiroso. Añadió que cuando la verdad afecta a los poderosos, hay presiones para que no siga hablando. Cada vez que yo digo unas verdades que afectan a esos poderosos de turno del país, o a los políticos afectos al gobierno de Uribe, inmediatamente empiezan presiones y persecuciones jurídicas. Y dijo que aunque los paramilitares que se acogieron al proceso de desmovilización, conocido como Justicia y Paz, han revelado muchas verdades, casi nunca ha pasado nada, ni judicial ni políticamente, salvo algunos casos como el del anterior presidente de Fedegan. Yo hablé de Jorge Bisbal Martel, de su participación dentro del proceso, cómo él fue a pedirle a las autodefensas que se montaran grupos de autodefensas en algunas regiones del país. Y dije lo mismo de Francisco Santos Calderón, vicepresidente y actual embajador de Colombia en los Estados Unidos, en Washington. Y por ese mismo motivo, Jorge Bisbal Martel fue condenado. Pero por el mismo motivo, Francisco Santos está libre y no ha tenido que asumir ningún tipo de responsabilidad. Aseguró que la ausencia de justicia no solo ha beneficiado a los civiles poderosos, también a los agentes uniformados del Estado. En los militares uno ve que hemos declarado contra ella y son los que poquiticos están en la cárcel. Cuando la magistrada le preguntó si estaba comprometido con la verdad y con el sistema de justicia y paz, puesto que está solicitando su ingreso al otro sistema transicional de justicia, JEP, Mancuso señaló que seguirá diciendo la verdad, pese a los intentos de asesinarlo y a los montajes delictivos contra él y su familia. Esa persecución de la que he sido objeto, al igual que mi familia, atentados contra mis abogados, asesinato de algunos abogados, de contadores, de personas que estuvieron conmigo,
Es una persecución sistemática, permanente, de parte del gobierno colombiano. Y reveló que hasta sus hijos menores de edad han sido objeto de persecución, según él, para callarlo. Cuando la audiencia concluyó, la magistrada Cecilia Olivella, conductora del interrogatorio a Mancuso, recibió una hoja manuscrita. No se metan líos haciendo preguntas al comandante Mancuso. No se las dé de berraca. Deje de estar preguntando lo que no le corresponde. Tenemos en nuestro poder todas las grabaciones de las audiencias. Mancuso ha sido llamado por varias salas de justicia y paz del país y ha declarado múltiples veces sin que hasta ahora haya un resultado notorio en condenas por sus testimonios. Es la primera vez en el país que un senador que cita a moción de censura a un ministro es censurado. Es lo que le sucedió a Jorge Enrique Robledo cuando intentaba ejercer control político sobre la gestión del ministro de Defensa, Eduardo López Júquer. Mónica, el senador uribista Ernesto Macías, el mismo de la jugadita, sacó de la manga una forma de votar para que la moción de censura de Robledo a Trujillo se suspendiera. Con una propuesta presentada a última hora por senadores del Centro Democrático, pero que había sido preparada antes con el consentimiento del ministro de Defensa. Según afirmó la oposición, el debate de moción de censura del senador Jorge Enrique Robledo a Carlos Holmes Trujillo fue saboteado. Lo que estamos haciendo con esta proposición es solicitándole a la plenaria que apruebe la apelación que estamos presentando para la no realización de la moción de censura. La proposición con la que se impidió el derecho de la oposición a ejercer el control político fue presentada minutos después de que el senador Roy Barreras denunciara graves hechos que ponían en tela de juicio la capacidad de Trujillo de garantizar el correcto funcionamiento de la fuerza pública. Son 36 niños y niñas en registros oficiales que ustedes verán en su momento, colombianos y colombianas, en cifras de medicina legal. Barreras había sorprendido con sus denuncias al ministro y la iniciativa del Centro Democrático para evitar el siguiente debate de Robledo por la presencia de tropas extranjeras en el país fue interpretada como una forma de cercenar el derecho de la oposición. El presidente Duque está empujándose por el camino del autoritarismo, ¿no? Y además, como un nuevo intento por acallar al Congreso, desconociendo la Constitución. El control político no lo pueden censurar las mayorías del Congreso. El senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, fue más directo y le pidió al presidente del Senado, Arturo Char, no participar en lo que él denominó una vulgaridad. Voy a hablar como un amigo, Arturo. Mire, no se preste para esta vulgaridad. Se lo digo con el corazón, no manche su presidencia ni su gestión con un acto arbitrario y atrabiliario como este. Las voces que se opusieron a que el debate del senador Robledo fuera censurado no fueron escuchadas. Hoy no borre en el codo lo que ha hecho muy bien con la mano. Usted no puede quitarle ese derecho constitucional al 10% de la plenaria por una moción de mayorías. Al final, el presidente del Senado y los senadores gobiernistas, aprobando 58 votos, censuraron el debate del senador Robledo, como hace 2 años, cuando Macías, el mismo que ahora le pone la cara a la censura, le hizo la jugadita a la oposición. Voy a hacer una jugada de la oposición. Macías, conocido por esta jugadita del 20 de julio de 2019, también censuró a Robledo cuando iba a contestar el discurso del presidente y no pudo enfrentarlo. Yo digo, se decreta un receso y le pido a la comisión que acompañe al presidente y lo saco de aquí. Varios miembros de la oposición presentaron una tutela por este acto que nunca se había visto en el país. La Jurisdicción Especial de Paz recibió el apoyo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en un comunicado pidió garantizar su autonomía, su presupuesto y la seguridad de sus miembros y usuarios, y en su sesión de ayer eligió nuevos directivos. Patricia Uribe. Mónica, el nuevo presidente de la JEP, fue expresidente de la Corte Constitucional y exdefensor del pueblo, quien le dio sentido a las alertas tempranas. El viernes, mientras estudiaban la sustitución de los directivos de la Jurisdicción Especial de Paz, recibieron una comunicación magistrados y directivos de la JEP de la Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, de total respaldo a su gestión.
Insto a las autoridades del Estado a apoyar y cooperar incondicionalmente con el sistema de justicia transicional, así como garantizar la plena independencia de sus mecanismos, incluyendo su autonomía financiera y la posibilidad de operar en un entorno seguro. En la sesión se resolvió reemplazar a la presidenta Patricia Linares, que cumplió su periodo, por el magistrado Eduardo Cifuentes, el presidente de la Sala de Apelaciones de la jurisdicción, como presidente, y a Alexandra Sandoval como vicepresidenta. Ciertas medidas. Cifuentes fue elegido por 29 votos de los 33 magistrados, 4 votaron en blanco. Él fue presidente de la Corte Constitucional entre 1991 y 2000 y en su sentencia se destacó por defender los derechos de las comunidades étnicas y por vigilar que los estados de excepción no afectaran los derechos de los ciudadanos. Podemos adelantar juicios creíbles contra los máximos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Como defensor del pueblo en el año 2000, Cifuentes impulsó el sistema de alertas tempranas SAT y también fue director de Derechos Humanos de la UNESCO entre 2003 y 2005, miembro del Grupo Nacional de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y decano y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. La nueva vicepresidenta Alexandra Sandoval Mantilla es la coordinadora de la Comisión de Género de la JEP. Las mujeres y niñas víctimas del conflicto puedan alcanzar esa justicia y esa reparación que han estado buscando. La togada tiene una maestría en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional en la Universidad de Utrecht, Holanda. También fue profesora en Derecho en las Universidades de los Andes y la Javeriana de Cali. Mientras el mercado bursátil espera el regreso al mercado de la acción de Cemex, suspendida hace 7 semanas a la espera de la aprobación de una OPA, los analistas estudian movimientos extraños en la víspera de la suspensión. Juliana Ramírez. Mónica, en agosto pasado, antes de que se diera a conocer la OPA que pediría Cemex, hubo un movimiento extraordinario de acciones por 27.000 millones de pesos, que según inversionistas podría estar relacionado con información privilegiada. El mercado público de valores de Colombia está a la expectativa de que se reanuden las operaciones sobre la acción de Cemex, suspendida desde la primera semana de septiembre, cuando la compañía solicitó la autorización de la Superintendencia Financiera para hacer una oferta pública de adquisición OPA a un precio de 3.250 pesos por acción, especialmente porque este tipo de aprobaciones se dan entre 2 y 4 semanas y ya van 7. 3.250 pesos es un precio bajo, ridículo o absurdo para lo que realmente vale Cemex en temas de valoración. Es un precio oportunista, es lo que llamamos una OPA hostil, simplemente una condición de mercado que propició que Cemex España pues aprovechar la situación coyuntural. ¿Cuál es la situación coyuntural? Que simplemente la acción de Cemex, Latam Holding o de CLH en Colombia pues simplemente cotizó a unos niveles bastante bajos. Y si a eso le sumamos la coyuntura del COVID. Es decir, se habilitó la posibilidad para que la cementera readquiera las acciones en circulación a un precio muy bajo si se comparan esos 3.250 pesos con el precio de la acción cuando entró al mercado en 2012, que era de 12.000 pesos. Esto sin contar los movimientos que hubo en julio y agosto antes de anunciar la OPA y que ha causado suspicacia en inversores y comisionistas. La acción tuvo variaciones al alza muy fuertes y muy rápidas, 60% en agosto, y los volúmenes negociados de la acción en ese mes fueron de 27.000 millones, los segundos volúmenes más altos del año. Y esto pues llama la atención precisamente porque posteriormente el mercado conoció la información de la OPA, es decir, seguramente mucho operador hizo uso de información privilegiada. Consultada a la Superintendencia Financiera, la entidad no aseguró ni negó que estuviera realizando alguna investigación al respecto, debido a que actualmente está en curso la solicitud de la OPA. Cuando se reanude la operación de la acción de Cemex, ningún inversionista está obligado a venderlas a 3.250 pesos, pero los colombianos sí deberán estar pendientes de estos movimientos, ya que entre los inversionistas de la acción de Cemex están los fondos privados de pensiones. La Fiscalía y la Procuraduría ratificaron ante la Sala Penal de la Corte Suprema que estudia la apelación de su sentencia por el caso de Agroingreso Seguro. Víctor Ballestas. Mónica, ambos conceptos coinciden en que Arias controlaba el proceso de manera que no se le puede considerar ajeno a los contratos ilegales según la justicia que él firmó para la repartición de subsidios.
Esta semana la Procuraduría y la Fiscalía solicitaron a la Corte Suprema de Justicia mantener la condena de 17 años de prisión contra el ex ministro de Agricultura del gobierno Uribe, Andrés Felipe Arias, por contratación sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en el caso Agroingreso Seguro. Una de las más grandes injusticias cometidas en nuestro país. Proceso que Arias trató de evitar huyendo a los Estados Unidos. Como en un juicio estalinista. La defensa de Arias radicó una impugnación especial contra la sentencia condenatoria proferida el 16 de julio del 2014 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se declaró a Arias Leiva como autor penalmente responsable. Pues es el refrito del refrito. Este es el documento de 29 páginas firmado por Miriam Ávila, procuradora delegada para investigación y juzgamiento penal. Lista de mentiras. En el texto se ratifica que Arias acudió a través del programa Agroingreso Seguro a la contratación directa sin importar la cuantía e incumplió la obligación de elaborar los estudios previos que permitieran el acceso equitativo de los candidatos postulados para obtener los beneficios del programa. Las supuestas ayudas terminaron en manos de reconocidos empresarios. ¿Tú ves el número 3? Estas irregularidades vulneraron los principios de contratación estatal de transparencia, planeación, economía y responsabilidad. En este mismo sentido, aunque no participa en el proceso, se pronunció la Fiscalía a través de este documento de 245 páginas elaborado por Carlos Iván Mejía. El doctor Arias Leiva conocía, orientaba, dirigía, instruía, decidía y controlaba desde la primera convocatoria los aspectos relevantes vinculados con la génesis de los negocios jurídicos. Para la Fiscalía existen suficientes pruebas y testimonios que demuestran la culpabilidad de Arias en el manejo de los millonarios subsidios. Por eso solicitó mantener la pena en los términos y condiciones establecidos, reafirmando que en el proceso no se incurrió en error o desconocimiento de garantías, como alega la defensa del convicto Arias. La forma en que fui condenado por la Corte es tan ilegal. Arias, tras ser extraditado el año pasado a Colombia sin exposición mediática, se encuentra recluido en una casa fiscal dentro del Cantón Norte en Bogotá. La Comisión de Garantías de Seguridad es el organismo creado por el Acuerdo de Paz para desmantelar las bandas criminales, pero el presidente Duque solo la ha convocado 5 veces en 2 años. Juan Fernando Barona. Mónica, los directores de 2 centros de pensamiento que tienen asiento en esa comisión fueron críticos de las cifras oficiales sobre asesinados entre excombatientes y líderes sociales y de la posición indiferente del gobierno ante este tema. Esta semana el presidente Iván Duque lideró una reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que fue creada en el Acuerdo de Paz para el desmantelamiento de las bandas criminales, entre las que se incluyen las que en aquel momento eran rezagos del paramilitarismo, pero que hoy parecen estar reviviendo en varias zonas del país. Pese a que, según el reglamento, esta comisión, que debe ser liderada por el presidente, debe reunirse una vez al mes, esta es solo la 5ª cita en los 2 años del gobierno Duque. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ceballos. Aunque las masacres de la población civil y los asesinatos de líderes sociales en el país siguen presentándose casi todos los días, Duque aseguró que en lo corrido de este año se han registrado menos de 50 homicidios. Y la cifra que tenemos hasta este momento en el año es de 49 asesinatos. Por supuesto, como suele ocurrir en estos dolorosos hechos, hay otros en verificación. Organizaciones de justicia que también tienen asiento en la Comisión de Seguridad y que no tuvieron la oportunidad de exponer sus posiciones, controvirtieron al presidente con una cifra casi 5 veces más alta que la del mandatario. Nosotros, la Comisión Colombiana de Juristas, tenemos reseñados 230 casos hasta el 16 de octubre de este año, o sea, hasta hace una semana. Y en el año 2020 vamos en 238. De acuerdo con los 2 directivos de centros de pensamiento, el gobierno solo se basa en los datos que proporciona la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, que ha reconocido que no tiene la capacidad para desplazarse a todas las regiones en donde se presentan los crímenes y que tampoco pueden verificar la totalidad de estos hechos. Eso es una distorsión grosera de la realidad de parte del gobierno. El gobierno se basa en los casos que la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha podido verificar. El gobierno sigue manipulando cifras
porque se basa en cifras parciales de lo parcial. La Comisión de Garantías de Seguridad tiene un retraso en el diseño de la política de desmantelamiento de las estructuras criminales por la pasividad del gobierno. Eso está causando un desangre tremendo, un debilitamiento profundo de la capacidad de acción de las comunidades. 2 años de iniciado este gobierno un plan de acción, una política pública, y no la tiene. La reunión constató que no se le puede responder satisfactoriamente a la JEP, que pidió estos documentos y esta política. Aunque reconocieron que es un avance que el gobierno haya convocado a la Comisión de Garantías de Seguridad, los centros de pensamiento asistentes aseguraron que esta instancia no está hecha para analizar la situación de orden público del país, debido a que el presidente solo se basó en cifras generales y no en concretas. El ministro de Defensa, Holmes Trujillo, recibió enviado por la alta comisionada de Naciones Unidas el decálogo adoptado por la ONU para garantizar el respeto a los derechos de los manifestantes en todo el mundo. Después de las agitadas semanas en que se han realizado marchas y protestas y se ha debatido el papel del SBAD en su contra y la actitud del gobierno Duque reacia a aceptar las manifestaciones sociales, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, recibió un decálogo elaborado por Naciones Unidas en que se traza la conducta que los estados demócratas firmantes de los convenios de protección de los derechos humanos deben seguir con altos niveles de respeto por las expresiones de la población. Trujillo recibió esta semana el documento enviado por Judith de Rivero, representante del Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y por el procurador Carrillo. Según los principios inscritos en este decálogo rector, punto 2. Todas las personas tienen el derecho inalienable de participar en reuniones pacíficas. Punto 5. No deberá emplearse la fuerza estatal a menos que sea estrictamente inevitable y, en caso de emplearse, deberá hacerse con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos. 7. La obtención de datos personales no debe suponer una intromisión en el derecho a la intimidad u otros derechos. Y 10. El Estado deberá rendir cuentas de sus actos. Sin embargo, la Comisión Colombiana de Juristas, que representa víctimas de la violencia policial, dijo que el Estado colombiano cumple en la teoría cuando presenta alegatos a su favor, pero en la práctica actúa de manera contraria. Y puso un ejemplo. Según el punto 6 del protocolo, los manifestantes pueden grabar sus marchas, pero los agentes estatales colombianos no respetan ese derecho. Que eran simples transeúntes, eran detenidos y obligados a entregar información detallada sobre las aplicaciones que tenían en su celular, sobre las publicaciones que habían hecho en redes sociales. En concordancia con el decálogo de Naciones Unidas para respetar marchas y manifestaciones, la Corte Suprema ya le había pedido a la Presidencia y al Ministerio de Defensa adoptar esos principios. La iniciativa del Senado para reconocer el trabajo de las madres de los falsos positivos de Soacha se frenó por cuenta de 2 senadores uribistas que consideran que un homenaje para ellas es una discriminación para las demás víctimas. En la Comisión Segunda, donde se tramitan normalmente, sin ningún contratiempo u oposición, los homenajes y leyes de honores, los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino están impulsando un proyecto de ley para conmemorar los crímenes de Estado mal llamados falsos positivos y homenajear a la Fundación Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá, MAFAPO. Una fundación que ha trabajado para que no se olvide este delito que cobró la vida de 5.000 jóvenes en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que comprometió a agentes del Estado, principalmente a oficiales y a miembros del Ejército Nacional. Este proyecto de ley, además de constituir un acto de reparación simbólica, busca y reclama que haya verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Sin embargo, el proyecto, que no tiene implicaciones fiscales y que busca fijar el 20 de septiembre día conmemorativo, ha tenido tropiezos, no solamente por su no inclusión en la agenda de la Comisión Segunda, sino porque el presidente de esta comisión, el conservador Juan Diego Gómez, y los senadores del Centro Democrático Ernesto Macías y del Cambio Radical Luis Eduardo Díaz Granados se opusieron a él con esta ponencia negativa. Creo que Colombia tiene un día único de las víctimas donde se involucran las víctimas del conflicto armado y las víctimas también del Estado. Se consideraron allí, ese es el día 9 de abril, es el día nacional y el día oficial. Creo que promover otros días es caer en la lógica de la izquierda que nos quiere poner en una lucha de clases. Honorables senadores Gómez, Macías y Díaz Granados, quiero recordarles que nosotros estamos solicitando una fecha especial para conmemorar las víctimas del Estado. Nuestros familiares no fueron asesinados en ninguna guerra.
Ellos no pertenecían a ningún grupo armado. Los 3 senadores argumentan que el registro único de víctimas tiene más de 9 millones de personas reconocidas, que las ejecuciones extrajudiciales son solo uno de los 15 hechos victimizantes tenidos en cuenta y que es deber del Congreso de la República garantizar un trato igualitario para todos los colombianos. El sistema pensional de Colombia fue bien calificado por los bancos, lo que indican los indicadores. La consultora de inversiones Mercer publicó su índice global de pensiones, en el que clasifica de primero el sistema holandés, de 13º a Chile, en el 21º a Colombia, el 24º a Perú y en el 26º a Brasil. Esto indica que el sistema pensional es bueno para los bancos. Esto es lo que indican los indicadores. Colombia contó hoy su paciente número 1 millón en la pandemia del SARS-CoV-2. Es el 8º país en hacerlo, pero eso no quiere decir que los demás no hayan llegado a esa cifra. Camilo Galán. Mónica, como la enfermedad es la misma, no es lógico que tenga 90.000 muertos en México, que tiene 900.000 casos, mientras que en Colombia los fallecidos son 30.000 cerrados hoy. Lo lógico es concluir que México contó mal, como ya lo está reconociendo España. Colombia pasó hoy de 1 millón de casos confirmados de COVID-19, cifra que oficialmente solo han superado otros 7 países. Pero hoy España reconoció que la cifra más objetiva de sus contagios estaría en más allá de los 3 millones. Es decir, que de acuerdo con el comportamiento del virus, 2 millones de españoles pudieron haber pasado el virus sin entrar a la contabilidad, de manera que las cifras de España y el resto de los afectados en la pandemia tendrían un comportamiento similar en el mundo. Las cifras colombianas son más balanceadas, guardan entre casos y muertos las mismas relaciones que los países asiáticos y las que están reconociendo ahora los europeos, corrigiendo el subregistro. La epidemia en el país se ha comportado como en Perú y Chile, que están debajo de nosotros en la tabla, pero no todos los países del área han contado igual sus casos y muertos. México, por ejemplo, contabiliza 88.000 muertos sobre 880.000 casos, pero no es lógico pensar que allí la pandemia ha sido más fatal que en el resto del mundo, pues Colombia, con 100.000 casos más, tiene 55.000 muertos menos. Lo lógico es creer que México ha dejado de contabilizar 1 de cada 3 contagios y que su cifra real estaría por encima de los 3 millones de casos. El país tuvo su pico el 22 de agosto, cuando reportó a la Organización Mundial de la Salud 400 muertos en un solo día, o el 19 de agosto, cuando tuvo su máximo reporte de casos diarios, 13.056. Desde entonces, el reporte diario de muertes descendió hasta mediados de septiembre, cuando se estabilizó en lo que los epidemiólogos llaman una meseta, oscilando entre 189 y 166 muertes diarias. Actualmente las cifras del país crecen a 2.500 casos por día en promedio, pero hoy el Reino Unido reportó 23.000 casos, Italia 19.000 y Bélgica 17.000, todos con tendencia al ascenso. A este ritmo, al finalizar la semana, estarán ocupando el lugar de Colombia y el país estará por fuera del top 10 de la pandemia. La alcaldía de Bogotá, para mantener empleos en los comercios y estimular la rehabilitación, resolvió subsidiar el sueldo de al menos 1 por establecimiento. Por cada trabajador joven de 18 a 28 años o mujer mayor de 50 años vinculado a la nómina, la alcaldía de Bogotá dará un apoyo equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente por 6 meses. El programa, denominado Microempresa Local, que priorizará 16 localidades y en el cual se destinarán 57.000 millones de pesos, busca subsidiar y mantener cerca de 10.000 empleos en tiendas, panaderías, peluquerías, comercios y pequeñas industrias. Por el tiempo que estuvimos cerrados nos retrasamos bastante en los pagos, los arriendos y con los proveedores. La cuestión de la pandemia nos cogió a nosotros con deudas con los bancos. En el caso de que el salario pactado con el trabajador sea superior a un salario mínimo mensual legal vigente, el empresario asumirá esta diferencia. Cada microempresa podrá acceder a máximo 4 incentivos correspondientes a 4 trabajadores. Si eres un microempresario y has estado guerreando en los últimos meses, te invitamos a que te inscribas en bogotalocal.gov.co. Allí vas a encontrar un botón donde inscribes tu empresa para recibir este apoyo durante 6 meses.
Para postularse, tenga en cuenta que su microempresa debe estar registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, tener un mínimo de 6 meses de constituida, evidenciar ingresos en 2019 inferiores a 839 millones de pesos, acreditar dirección de la localidad priorizada a la que va a aplicar y comprometerse a contratar o mantener los puestos de trabajo subsidiados. Luego de 6 meses de pandemia y probados ya los protocolos de bioseguridad, es tiempo de retomar las citas inevitables que se habían cancelado, por ejemplo, al odontólogo. La mayoría de visitas médicas y odontológicas que no fueran de urgencias fueron aplazadas durante todo el año por el distanciamiento social que impuso la pandemia, pero a medida que las cifras de contagio por COVID han ido cediendo en el país, actividades como las obligatorias revisiones semestrales para constatar la buena salud dental han ido normalizándose con las debidas precauciones. Los odontólogos se han adaptado y han adaptado sus consultorios a las circunstancias. 1 hora por cada uno cuando la consulta es corta. Igualmente, nosotros nos vamos a provisionar y seguimos todos los lineamientos de bioseguridad. Hoy en día nosotros ya tenemos que usar caretas, tenemos que utilizar tapabocas N95 especiales, tenemos que utilizar barreras. Pero los pacientes también deben poner de su parte. Que venga con unos trajes muy livianos, que no venga con carteras, maletines, con cajas, para así nosotros poder hacer su atención ideal. El coronavirus no elimina las otras enfermedades. Estas siguen presentándose y se requiere atacarlas a tiempo. Ya regresamos, este es Noticias 1, la red independiente. Leopoldo López, el dirigente opositor de Venezuela que se había refugiado en la Embajada de España, escapó de su país y se dice va para España, donde estará, dice la oposición, hasta que regrese la democracia a Venezuela. Leopoldo López, uno de los más férreos opositores al gobierno de Nicolás Maduro, salió el jueves de la residencia del embajador de España en Caracas, donde estuvo 1 año y medio, y huyó hacia territorio colombiano, burlando los sistemas de seguridad que mantuvieron vigilancia constante sobre él. Según primeras informaciones, López cruzó la frontera por un paso ilegal en Cúcuta. Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia recorrieron las áreas aledañas a la residencia del embajador español en un dispositivo para tratar de encontrar a López. Pero según informaciones de militantes del partido Voluntad Propia, su líder ya había llegado a Bogotá, donde abordó un avión rumbo a España para encontrarse con su esposa Lilian Tintori y sus 3 hijos. El líder opositor Juan Guaidó celebró la fuga. Maduro, no controlas nada. Burlando tu aparato represivo, logramos sacar a territorio internacional a nuestro comisionado para el centro de gobierno, Leopoldo López. Sabemos que va en dirección a reencontrarse con su familia a España, que va a recuperar ese tiempo perdido, el cual el régimen le robó. Estados Unidos también manifestó su satisfacción. Libre. Estamos felices de ver finalmente libre a Leopoldo López. El régimen ilegítimo tiene cientos de presos políticos y militares, presos que simplemente no están de acuerdo políticamente con Maduro. Leopoldo López estuvo 3 años preso en una cárcel y 2 en detención domiciliaria, pagando una condena de 14 años porque la justicia venezolana lo halló culpable de incitar a la violencia en manifestaciones contra Maduro. Según miembros de su partido, el exprisionero político Leopoldo López continuará desde Europa su lucha contra el régimen de Maduro. Desde 1944 se comenzó a hablar de metro en Bogotá. Unas veces por la política, otras veces por la plata. El proyecto no encontró luz verde hasta 2015. Desde el pasado martes se puede decir que Bogotá tiene metro en construcción. Pasaron 76 años desde que en la capital del país se empezó a hablar de un sistema de transporte que supliera las necesidades de una ciudad en constante crecimiento. Esta semana se firmó el acta de inicio del contrato de concesión entre la empresa Metro de Bogotá y el consorcio Metrolínea 1 SAS. Beneficiarán. La historia inició en 1944, último año del mandato del entonces alcalde Carlos Sáenz de Santa María, ingeniero civil quien promovió la construcción de un metro para Bogotá en una franja paralela a los cerros orientales. Posteriormente, bajo el segundo mandato presidencial de Alfonso López Pumarejo, se desistió del proyecto por la llegada de los troles, el inicio de la empresa de transporte urbano de Bogotá. En 1948, Fernando Mazuera Villegas, alcalde de Bogotá, quien eliminó el sistema de tranvía de la ciudad, propuso un metro por la avenida Caracas, pero los empresarios de los buses ganaron la batalla.
En 1954, el alcalde Roberto Salazar Gómez también anunció un primer estudio técnico para la realización del metro, pero el Consejo no autorizó el préstamo necesario. Después, el general Rojas Pinilla, como presidente de la República, inició conversaciones con una firma japonesa para la construcción del metro de Bogotá con el modelo de concesión, pero la oposición, el Frente Nacional, descartó la propuesta. En 1963, Bogotá ya contaba con cerca de 1,5 millones de habitantes y esta vez fue el arquitecto Jorge Gaitán Cortés quien propuso una línea de metro y un tren de cercanías que tampoco vio la luz. En los últimos años, con un estudio tirado a la basura de un metro subterráneo y un alcalde con planes claros de un metro elevado que contó con el apoyo de la nación en 2015, inicia el camino de un metro en la ciudad. Esta semana la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, consorcio y empresa del metro, le dieron paso a las obras de la primera línea del metro de Bogotá, que si todo marcha con los tiempos establecidos, iniciaría pruebas en 2027 y en 2028 su operación comercial. Es la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Los gremios, sindicatos y sociedades científicas de los médicos y trabajadores de la salud se oponen al proyecto de reforma a la salud que el gobierno radicó en la pandemia porque este no soluciona los problemas ya diagnosticados y mantiene los esquemas que tiene a la mayoría sin contrato laboral. Más de 140 organizaciones médicas y de salud del país le enviaron una carta al Congreso para que archive el proyecto 010 de 2020 que pretende reformar el sistema de salud, porque consideran que esta iniciativa profundiza la crisis en el sector al darles más poder a las EPS. El proyecto de ley no acaba las EPS, les cambia el nombre por aseguradoras y lo que hace es generar un oligopolio de menos EPS. De acuerdo con el proyecto de ley presentado por Cambio Radical y apoyado por el gobierno, se pasaría de 49 EPS que actualmente hay a 10 aseguradoras. Sin embargo, para las organizaciones con este cambio se le dan más recursos y menos posibilidades de control. Porque si tienes 10 EPS que concentran billonarias sumas del sistema de salud, 40 billones de pesos, son irregulables e incontrolables. Hoy el Estado colombiano no puede controlar las EPS para la prestación del servicio. Las organizaciones advirtieron que este proyecto también sancionaría económicamente a los pacientes que incumplan con sus tratamientos. Si un paciente incumple el tratamiento, es castigado y tiene que pagar una cuota moderada a las EPS. Además, aseguran que el proyecto continúa con un modelo privado para la prestación del servicio de salud a sectores alejados en donde solo hay hospitales públicos en malas condiciones. Olvida que Colombia tiene zonas marginales en donde no es negocio el sistema de salud, donde las EPS no han llevado ningún sistema de salud. A pesar de que en la pandemia se evidenció que los trabajadores de la salud están contratados sin las condiciones necesarias, para las organizaciones médicas esta iniciativa no soluciona esta problemática. No hay ninguna norma que mejore la situación financiera de los hospitales, de las instituciones de salud, el pago de la deuda de las EPS, el pago de las secretarías de salud, un cambio en el régimen salarial. El gobierno le puso mensaje de urgencia a este proyecto, sin embargo, las organizaciones advierten que el debate es de tanta importancia que no se pueden acortar los pasos y tampoco se puede realizar de manera virtual. Eso no es democrático, nosotros consideramos inclusive que eso es ilegal y nos parece que si el Congreso de la República va a adelantar un debate de esta envergadura y el tema de esta importancia, debe hacerlo presencial. Según las organizaciones, esta reforma es un refrito de decretos y resoluciones que ya se han aprobado pero que han fracasado. Un loro blanco aprendió a bailar cada uno de los tonos de timbre del celular de su cuidador. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.